Bendiciones para cada uno de los oyentes, para todos aquellos que han aceptado de buen agrado escuchar estos mensajes de parte de Dios. Cada cosa de la palabra de Dios tiene un objetivo, y el objetivo es que nos preparemos para muy pronto ver a nuestro Redentor. Que ese sea nuestra motivación correcta al abrir las páginas de la palabra de Dios en esta oportunidad. Oremos. Amante Dios, Dios maravilloso, gracias Padre porque en tu palabra podemos encontrar todo lo necesario para prepararnos, para estar listos para ver tu rostro muy pronto. Aquí estamos nuevamente, con deseos de que tu Santo Espíritu nos conduzca, con deseo de entender cada día más ese plan maravilloso a través del cual tú te propones salvarnos. Permite que al estudiar tu palabra podamos encontrar esas fórmulas lindas, hermosas, para poder ser salvos por tu gracia. Invitamos tu presencia con nosotros, Señor. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en el tema anterior estuvimos hablando acerca de bodas, invitación a las bodas. Entre muchas cosas que aprendimos, tal vez para algunos nuevas, es que esas bodas comenzaron en 1844, cuando Jesús es revestido de poder, de gloria, de autoridad. Que esas bodas es un proceso, tiene varias etapas. Vimos algunas cosas que tenían que ver con el comienzo de las bodas, qué pasa durante las bodas, qué ocurre al final de las bodas. Y en esta ocasión queremos estudiar sobre el vestido de bodas. Sobre el vestido de bodas. Este va a ser nuestro tema. Vestidos para las bodas del Cordero. Vestidos para las bodas del Cordero. Bueno, y es que realmente cada vez que vamos a una boda, queremos, si es posible, estrenar el mejor traje. Casi siempre en las bodas todo mundo está elegante, está bien presentable. ¿Sería algo distinto para las bodas del Cordero? ¿Qué importancia le da Dios al vestuario? Bueno, Dios le da importancia al vestuario tanto espiritual como material o físico. Pero en esta ocasión vamos a ver la importancia del vestuario en el aspecto espiritual, que tiene que ver con el aspecto en que yo me visto físicamente. Bueno, ¿le dio Dios importancia al vestuario cuando creó a Adán y Eva? ¿Le dio importancia a Dios al vestuario cuando hizo a Adán y Eva, o dijo, ay, que vean cómo andan, ¿verdad? Todo eso lo vamos a entender. ¿Qué importancia le ha dado Dios al vestuario después del pecado? ¿Sabían ustedes que Dios siempre quiso que sus hijos estén correctamente vestidos? Yo no sé de dónde salen algunos comentarios. No, a Dios lo que le interesa es el corazón.
Yo puedo andar como sea, pero lo que Dios, si es que de la abundancia del corazón sale nuestra personalidad, ¿verdad? Bueno, no vamos a hablar tanto del vestuario físicamente. ¿Sabían ustedes que Dios sabe que si estamos vestidos correctamente en forma espiritual, estaremos vestidos correctamente en forma física o material mientras dure el pecado, hasta que seamos vestidos de inmortalidad? ¿Cuál es el traje especial que Dios espera que usemos en las bodas del Cordero? ¿Será que a Dios le interesa que estemos bien vestidos en las bodas del Cordero? Ya vimos. Y antes de entrar a esto, resumidamente, las bodas del Cordero tienen que ver con el juicio investigador que comenzó en 1844 hasta antes de la venida de Jesús, porque la gracia de Dios, cuando Jesús sale del lugar santísimo y deja de interceder, es antes de la segunda venida de Jesús. Dijimos que las bodas del Cordero, y lo comprobamos con la Biblia y con el espíritu de profecía, se refiere al juicio, al comienzo del juicio, durante el juicio y al final del juicio. Algo muy interesante que quiero recordar antes de que entremos en materia sobre el vestido de boda es que recordemos que las bodas en el Medio Oriente en aquellas épocas tenían 3 fases: compromiso, celebración de las nupcias y consumación del matrimonio. Entonces, el juicio investigador también tiene esas 3 fases: comienzo del juicio, proceso del juicio y al final, finalización. Y ahí prácticamente se consuma todo lo que tiene que ver con las bodas. Bueno, ¿cuál es el traje especial que Dios espera que usemos en las bodas del Cordero? Es que miren, Dios no deja cabos sueltos. La salvación es completa, no es parcial ni momentánea. Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a esto. Apocalipsis 19:6. Apocalipsis 19:6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios reina, todopoderoso, reina. ¿Se dan cuenta que aquí se le está dando a Jesús la autoridad de reinar, que es lo que vimos que tiene que ver con el juicio investigador al comienzo de 1844? Aleluya, porque el Señor nuestro Dios reina todopoderoso. Ahora, ¿qué más podemos sacar? Veamos lo que dice 19:7, el siguiente versículo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Otra vez, ¿en qué consiste esa preparación? Alegrémonos, hermanos. El juicio investigador para el verdadero remanente de Dios debe darnos gozo, porque lo que Jesús quiere delante del Padre es declararnos justos, regalarnos su justicia, limpiarnos del pecado y declararnos justos. Así es que a mí me diga el Señor, fulana de tal, sin pecado, óiganme, eso es lo que yo más anhelo. Espero que ustedes también. Vamos a ver qué dice el 8.
y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cómo es que Dios interesado hasta en la boda, en un vestido de bodas? ¿Qué tan importante es ese vestido? Que dice que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El 9, para tener el cuadro completo. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. O sea que esto del lino fino, de que se vista adecuadamente, todo esto tiene una importancia, si no Dios no lo pusiera ahí. Y es por eso que vamos a estudiar cuál es ese vestido que se le ha dado a los invitados para que puedan permanecer en las bodas del Cordero. Definitivamente en las diferentes etapas del maravilloso plan de redención, el vestido es importante. Tenemos que averiguar qué significa el vestido de bodas, porque no vaya a ser que estemos con el vestido equivocado y seamos sacados fuera de las bodas. Y es importante estudiar cómo adquirir ese vestido, porque si no lo tenemos, seremos echados de la cena de las bodas del Cordero. ¿Quieren ver eso en la Biblia, hermanos? ¿Quieren ver que si no estamos vestidos correctamente durante las bodas del Cordero que se están celebrando en el cielo, si no estamos bien vestidos aquí en la tierra, llegado el momento seremos sacados? Para esto, hermanos, yo voy a pedir que leamos en la Biblia algo que tiene que ver con el vestido de bodas. Y eso lo encontramos en el libro de Mateo. Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14. Mateo 22, del 1 al 14. Esta es una parábola. Y si nos da tiempo, la vamos a leer ahorita y la vamos a leer al final. Posiblemente algunos no entiendan algunas cosas que vamos a ir explicando en cuanto a esta parábola. Y al final lo vamos a entender mucho mejor. Vamos a ver. Mateo 22, del 1 en adelante. Vamos a leer algo rápido, pero con pausas. Vaya. De nuevo Jesús les habló en parábolas y les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó el banquete de boda para su hijo. Banquete de boda. ¿No es algo parecido a lo que estudiamos en Apocalipsis? La cena de las bodas del Cordero. ¿Se dan cuenta que la Biblia es una unidad perfecta? Sigamos. Y envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos con el encargo de decirle a los invitados: la comida está preparada. Los toros y los animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Pero ellos no le hicieron caso, ignoraron la invitación.
Se fueron unos a la labranza, otros a sus negocios y otros echaron mano de los siervos, los afrentaron y los mataron. Aquellos que estaban haciendo la invitación, al final los agarraron, los afrentaron y los mataron. Qué gente, ¿verdad? Una boda, a una boda se invita gente conocida, amigos, pero estos invitados ignoraron y por fin mataron a los siervos. Al oír esto, el rey se enojó. Envió su ejército, mató a estos homicidas, quemó su ciudad. Llega un momento en que nadie va a poder salir airoso al despreciar la invitación del rey. Entonces dijo a sus siervos, yo no me voy a quedar burlado, dijo. Llamó a los siervos. A la verdad el banquete está preparado, pero los convidados no eran dignos. Los convidados eran los privilegiados, pero al final, dijo él, no son dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad al banquete a cuantos halléis. Salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, malos y buenos, y la sala se llenó de convidados. Nadie puede frustrar los planes de Dios. Cuando el rey entró a ver a los convidados, vio allí a un hombre sin vestido de bodas. Otra vez el vestido de bodas. Por favor, pongamos atención. Cuando Dios recalca algo sobre algo, es porque es de suma o de vital importancia. Allá en Apocalipsis habla de vestido de bodas, aquí habla de vestido de bodas. Pero, dice, cuando el rey entró a ver a los convidados, vio allí a un hombre sin vestido de boda. O tenemos el vestido correcto o nos van a sacar, hermanos. Entonces, cuando el rey entró y vio a los convidados, vio a un hombre sin vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda? Pero él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían, atadlo de pies y manos y echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Qué tremendo, hermanos. El rey mandó a llamar buenos y malos. Allí estaban, pero a la entrada había que ponerse un vestido. Era el vestido que el rey había diseñado para que todos sin distinción pudieran entrar. Lo interesante es que todos lo tenían menos uno. Y cuando él preguntó, se quedó callado. Y la situación de esta persona fue triste. ¿Será importante que estudiemos cuál es el vestido de boda? Para esto hay que estudiar el vestuario desde el Edén, porque en Génesis está la base para comprender Apocalipsis. En el comienzo está la base para comprender el fin. Si entendemos lo del vestuario, lo del vestido desde el Edén, desde Adán y Eva, podremos entender qué significa tener o no tener el vestido adecuado para las bodas del Cordero. Así es que vamos a comenzar. Número 1. El vestuario del Edén. ¿Cómo se vestía Adán y Eva antes y después del pecado? Vamos a ir a la Biblia para poder entenderlo.
Y yo ruego a Dios que este tema para mí es un tema fascinante, es un tema de vital importancia como todo en la palabra de Dios, pero que de que entendamos qué significa estar vestidos para las bodas del Cordero depende nuestra salvación. Así es que vamos. ¿Cómo era el vestido de Adán y Eva antes del pecado? De paso, yo aquí voy a hacer una crítica sana, constructiva, pero basada en la palabra de Dios. Por siempre, cuando los pintores han pintado la creación, el comienzo, las plantas en todos los días, cada día una cosa, cuando pintan al hombre en el sexto día, lo pintan a viva piel, a Eva también. Los tapan a Adán con la cabecita de un león allá abajo, pero todo esto desnudo. Eva con las ramitas y unas hojitas así, pero da a entender que están realmente desnudos. Apegado a la Biblia y al espíritu de profecía, esos cuadros deberían desaparecer, hermanos, porque antes del pecado, Adán y Eva estaban vestidos. Estaban vestidos. Cuando pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero antes del pecado, Dios no es un nudista que va a... Y eso que cuando no había pecado, no había maldad, aún así ellos estaban cubiertos. Ahora que hay tanta pornografía, que hay tanta cosa horrible, hermanos, para arruinar la mente de niños, jóvenes, viejos y todo esto, es cuando peor vestida anda la gente. Hay cosas que yo sigo que sí son ciertas críticas constructivas, pero la verdad es que esos cuadros deberían de ser quitados y dibujar cuadros correctos. Y ya van a ver ustedes por qué. Vamos a Génesis 3:7. Vamos a leer la primera parte de Génesis 3:7. Dice, entonces, ¿qué quiere decir entonces? Cuando comieron el fruto prohibido, cuando pecaron. Usted puede leer eso antes en su Biblia. Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Antes del pecado, ellos no estaban desnudos. Fue cuando pecaron que sus ojos fueron abiertos y vieron que había pasado algo y que estaban viendo el uno al otro algo que antes no veían el uno al otro, porque tenían un vestido. ¿Hasta cuándo fue que conocieron que estaban desnudos? Cuando pecaron. Algunos dicen, que como eran inocentes no notaban lo que, disculpen, lo que sus atributos, pues, ¿verdad? No, hermanos. ¿Hasta cuándo fue que conocieron que estaban desnudos? Cuando pecaron. Algo pasó. Entonces, antes del pecado, estaban vestidos. Veamos qué dice el espíritu de profecía en el libro La historia de la redención. La historia de la redención. En la página 21. La inocente pareja no usaba vestiduras artificiales. Estaban revestidos de un velo de luz y de esplendor, como el de los ángeles. Este halo de luz los envolvió mientras vivieron en obediencia a Dios, o sea, en armonía con su ley. ¿Cómo era el vestido que ellos tenían?
era un vestido de luz, de gloria, que los envolvía a todos. No solamente envolvía parte de los atributos de Eva para provocar a Adán o viceversa. Era un manto, de su cuerpo, irradiaba una luz en todo su cuerpo. Estaban vestidos de un manto de luz y de gloria, como los ángeles. Los ángeles no tienen vestidos como la blusa que yo tengo ahorita. No, a los ángeles los cubre un atuendo de luz en todo su cuerpo. De esa manera estaban vestidos Adán y Eva. Ahora, eso era antes del pecado. Nunca en el 39, en la página 39 de Historia de la Redención, dice: nunca habían estado vestidos, sino que los había envuelto una luz como a los ángeles celestiales. Y saben que cuando dice la Biblia que Dios los coronó de gloria, dice la Biblia que Dios es luz inaccesible. Adán y Eva fueron creados con esa misma naturaleza. Por eso les rodeaba un manto de gloriosa luz. Y como los ángeles, antes del pecado, una gloria de santidad envolvía sus cuerpos. Tenían la naturaleza de Dios, vivían en armonía con la ley de Dios, tenían el carácter de Dios, sus mismos atributos. Por eso podían ver a Dios cara a cara, porque eran de la misma naturaleza. Esto es algo bien hermoso, bien interesante. Y para muestra un botón, para que, por si algunos dicen, ay, que esto, que lo otro, no, la Biblia es clara. Ellos vieron que estaban desnudos y no se habían visto así, porque antes un manto de gloria de luz los rodeaba. Miren, si ustedes van a Éxodo 34, 29 hasta el 35, ustedes van a leer que cuando Moisés estuvo en el Sinaí 40 días y 40 noches con Dios, conversando con Dios, donde Él le dio las tablas de la ley y donde Dios también le dio a Moisés todas las instrucciones que tenía que darle. Cuando Él bajó de la montaña, el pueblo no querían ver a Moisés, no podían verlo, porque su rostro resplandecía como el sol a mediodía. Y dijeron no, y tuvieron miedo, y le dijeron a Aarón que le pusieran un velo. Y Moisés tuvo que usar un velo porque su rostro nadie lo podía mirar. Y eso que Moisés tenía naturaleza pecaminosa, pero el estar en la presencia de Dios copió, ¿verdad? Se vistió de luz. Así es que si alguien duda de eso, ahí hay un ejemplo. Bueno, ya vimos cuál era la vestidura de Adán y Eva antes del pecado, cuando estaban en armonía con la ley de Dios. Eso quiere decir estar en armonía con la ley de Dios, que tenían el carácter de Dios, porque la ley es el trasunto del carácter perfecto de Dios. Así es que ellos estaban vestidos de un manto de luz. ¿Qué pasó después del pecado? Vamos ahora. Después del pecado lo vamos a dividir en dos. Después del pecado, vestimenta de acuerdo a Adán y Eva y vestimenta de acuerdo a Dios. Después del pecado. Vamos a ver. Después del pecado, la vestimenta de fabricación humana. Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces el hombre dijo: hemos pecado, estamos mal,
y algo tenemos que arreglar aquí. El pecado, ellos creyeron que podían arreglarlo por ellos mismos. Y mire lo que hicieron. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí hay dos cosas tremendas. El ser humano siempre queriendo salvar la situación de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a su manera de pensar. Adán dice que cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. ¿Qué pasaría cuando se tuvieran que agachar y esas hojas están secas? ¿A qué iban a llegar? A la desnudez. Y la ridiculeza de hacerse delantales. La palabra delantal dice para cubrirse adelante y atrás, hermanos. ¿Se dan cuenta que el querer resolver el problema del pecado a manera del ser humano es ridículo? Es risible. Por eso es que la iglesia de la Odisea dice, y no te das cuenta que eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos sustituyeron la vestimenta celestial cosiendo delantales de higuera. Quisieron solucionar el problema del pecado humanamente. Eso se llama suficiencia propia. Dice también en el libro La historia de la redención lo que pasó. La gran sabiduría que obtuvieron, como la serpiente les dijo, van a ser sabios igual que Dios, ¿verdad? La gran sabiduría que obtuvieron fue el conocimiento del pecado y un sentimiento de culpabilidad. Jamás habían experimentado eso ellos. El manto de luz que los envolvía pronto desapareció y presos del sentimiento de culpa y de haber perdido la protección divina, un temblor se apoderó de ellos como un frío espantoso y trataron de cubrir sus cuerpos desnudos. 39, página 39. Sentían temor por el futuro. ¿Qué nos espera ahora? Dios dijo que íbamos a morir. ¿Qué vamos a hacer? Una impresión de necesidad y desnuda el alma. Estaban experimentando algo que no tenía nada que ver con su estado original. El dulce amor y la paz y ese feliz y arrobado con contentamiento parecieron haber desaparecido y en su lugar lo sobrecogió una sensación de necesidad que nunca habían experimentado antes. Entonces, por primera vez, prestaron atención a lo externo. Estaban desnudos y algo tenían que hacer. Nunca habían estado vestidos, sino que los había envuelto una luz para aliviar esa sensación de necesidad y desnudez que experimentaban. Trataron de buscar algo que les cubriera el cuerpo, pues ¿cómo podrían comparecer desnudos ante Dios y los ángeles? ¿Cómo podrían comparecer? Como si fuera un jurado, ¿verdad? Un juicio. Y desnudos. Ellos sabían que estaban desnudos. Ahí está. Vestuario después del pecado según el hombre. Hojas de higuera. Una vestimenta ridícula que no podía reparar el daño. Ahora vamos, vestimenta después del pecado de acuerdo a Dios. Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Maravilloso Dios. Al ver la ridiculez, eso sí, pasó la primera muerte.
la muerte de un ser inocente, de donde Dios tuvo que partir para construir verdaderamente vestidos que cubrieran su desnudez. Y si ustedes se fijan, fueron túnicas. No fueron cosas para andar enseñando parte de, yo digo siempre, de sus atributos. Túnica, si usted busca, es algo que cubre prácticamente todo el cuerpo. Son túnicas. Porque Dios es un Dios decente. No es un Dios que va a andar vistiendo mal a su pueblo, a sus hijos. Y esto no solo connota una situación específica espiritual, hermanos. El problema del pecado solo podía ser resuelto a través de una vida o un sacrificio sustituyendo la muerte de Adán y Eva. Alguien tuvo que padecer por ellos y de ahí se sacó el verdadero vestido que los iba a cubrir en aquellas circunstancias. Hermoso nuestro Dios. Historia de la Redención, página 47. La atmósfera había cambiado. Ya no se mantenía invariable como antes de la transgresión. Dios los vistió con túnicas de pieles para cubrirlos de la sensación de frío y calor a la que estaban ahora expuestos. El cordero sacrificado para obtener sus vestidos quebrantó el corazón de Adán. Cuando él vio que un animalito inocente, pero a través de esa muerte, Adán comprendió que el Hijo de Dios iba a ser el verdadero Cordero que les iba a dar la recuperación de ese manto que antes ellos habían tenido. Ay, hermanos, en la historia de la redención dice que Adán hubiese querido que sobre él cayera la culpa al ver y al saber cuando los ángeles les explicaron que el que los había hecho a ellos era el que iba a venir a tomar el lugar siglos adelante para poderlos redimir y que no se desesperaran, que tenían esperanza. Jesús iba a hacer posible que ellos recuperaran ese vestido de gloria. En la página 48 del mismo libro, la fe en los méritos del Hijo de Dios elevaría de tal manera a éste que podría resistir las artimañas de Satanás. Esa oportunidad, los méritos de Cristo, representando simbólicamente la muerte de aquel animalito, era la esperanza que ellos tenían de no ser una posesión para siempre de Satanás. A través de ese sacrificio, ellos tenían la esperanza de la recuperación y de la redención. Solo Dios, a través de Jesús, podía cubrir su verdadera desnudez. Bueno, hemos visto entonces en qué consistía el vestido con que Dios creó a Adán y Eva. Era el vestido de su propia naturaleza y gloria. Era un vestido de santidad que estaba porque ellos estaban en armonía con la ley de Dios. Pecaron y se perdió. Ahora el punto es recuperar ese vestido. Ahora vamos a ver el vestido del pueblo de Dios a través de la historia hasta 1844. Hasta 1844. Y no es que sea un vestido diferente, pero esta parte nos va a enseñar y vamos a entender realmente qué es ese vestido de boda. Y al ir estudiando esta parte, usted tenga presente por qué aquel hombre no estaba vestido adecuadamente para las bodas. Y pensar en Apocalipsis, dice que se le ha dado que se vista para las bodas. Entonces vamos pensando en eso. Igual, vamos a hacer aquí
vamos a dividir los versículos. En una parte vamos a poner vestidos de acuerdo a Dios y vestidos de hojas de higuera, y estamos hablando del vestido del pueblo de Dios a través de la historia hasta 1844. ¿Será que el vestido de Adán y Eva antes del pecado es diferente al vestido que tenían que vestir todos los santos a través de la historia hasta 1844? ¿Y será diferente el vestido para las bodas del Cordero? ¿O será el mismo vestido? Vale, descubrámoslo. No se lo pierdan, descubrámoslo. Vamos primeramente a sembrar algunas bases. Vestido de Dios, pueblo de Israel. ¿Cómo quería Dios vestir al pueblo, a su pueblo en todas las épocas? Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió. Miren si le importa a Dios el vestido. Porque me vistió con vestidura de salvación. Me rodeó con manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada. Aquí vemos algunos elementos. Dice, me vistió con vestiduras de salvación. ¿Cuáles son esas vestiduras de salvación? Me rodeó con manto de justicia. Como a novio. ¿Pero quién? El que está hablando es Isaías. Isaías está diciendo, yo me vestí por mí misma de mí mismo de vestiduras de salvación y me puse mi manto de justicia. Fíjense que no. ¿Quién es el que viste allí? Noten eso. Viste Jehová. Me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia. Ajá. Aquí siempre el vestido adecuado, igual que el rey que había proporcionado a todos un vestido adecuado, aquí el único que puede vestir adecuadamente es Jehová, Dios. Ese vestido no es fabricación humana. Vayan poniendo atención. Malaquías 4:2. En Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Nuevamente la figura, nacerá el sol de justicia. Nacerá el sol de justicia. Allá es el manto de justicia, vestiduras de salvación. Estamos en busca de determinar qué es en sí ese vestido de justicia, ese manto de justicia, ese manto de salvación. Ahora vamos a ir, y aquí nos vamos a aclarar un poquito más. Vayamos al libro de Zacarías, capítulo 3. Zacarías es uno de los profetas menores. Zacarías, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Vamos a leer. Con todo lo que estamos viendo cómo es que Dios ha querido vestir siempre a su pueblo a través de toda la historia del pecado de la raza humana. Y Zacarías 3, 1 al 10. Vamos, leamos. Dice, el Señor me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba de pie ante el ángel del Señor. Y Satanás estaba a su derecha para acusarlos. Miren, hermanos, Satanás no solo nos viste de vestiduras viles, asquerosas, y después se ríe de nosotros en nuestra cara. Se burla. Satanás ahí a la derecha para acusar a Josué.
Dijo el Señor a Satanás: que el Señor te reprenda, Satanás. El Señor que ha elegido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del infierno? Del incendio, perdón. Del incendio. O sea que este Josué había sido cosa delicada. Por lo que sigue. Josué, vestido de ropa sucia. ¿Cómo es nuestra ropa, hermanos? ¿Cómo es nuestra justicia, hermanos? ¿Cómo es nuestro carácter, hermanos? ¿Cómo son nuestras cualidades? Josué, vestido de ropa sucia, estaba delante del ángel. Era la vestidura vil versus la vestidura de Dios. Sigamos. El ángel mandó a los que estaban ante él: quitadle esa ropa sucia. ¿Quién es el que viste, hermanos? ¿Quién es el que da el vestido apropiado? Es Dios. Quitadle esa ropa sucia. Entonces dijo a Josué: mira que he quitado tu pecado de ti y te vestí de ropa de gala. Para las bodas. ¿En qué consiste, hermanos? Es el trabajo que Jesús está haciendo actualmente. Quitando, dice, el pecado de nosotros. Esas son las ropas viles. Un carácter horrible, pecado, desobediencia a la ley. Mira que te he quitado tu pecado de ti y te vestí de ropa de gala. Solamente ¿quién puede declararnos sin pecado, hermanos? Solamente Jesús. Él ha ofrecido sus méritos, su manto de justicia. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y lo vistieron de ropa limpia, mientras el ángel del Señor estaba presente. Y el ángel del Señor aseguró a Josué: así dice el Señor Todopoderoso, si andas en mis caminos y guardas mis ordenanzas, también tú juzgarás mi casa. O sea, lo primero que Jesús hace es aquí quitar las vestiduras viles. Eso se traduce en quitar el pecado. Y el pecado se quita cuando usted se arrepiente, confiesa el pecado. Jesús toma esos pecados, los limpia y nos pone un manto precioso. Es el manto de su justicia de Él. Y somos declarados justos. Pero la situación no queda ahí. Dice ahí: si andas en mis caminos y guardas mis ordenanzas, estas son sus leyes, entonces. Es un trabajo completo. No es un vestido a la mitad. Es un vestuario total, completo, que nos cubre del pecado. Pero al mismo tiempo, ese manto de justicia nos capacita para guardar su ley. Espero que vayan conmigo. Ahora, es interesante. Después dijo: pongan mitra. Es un vestuario adecuado, hermanos. Ahora, esta es la vestidura que Dios siempre quiso, con la cual quiso vestir a su pueblo. Este es el vestuario después del pecado dado al pueblo de Dios, a su iglesia, a través de los siglos. El vestuario comienza cuando Jesús nos despoja de nuestras ropas viles. Nos da un vestido nuevo, un manto nuevo, su justicia. Y después nos da la capacidad para vivir en armonía con su ley. Ahora veamos la vestidura que el pueblo de Dios ha preferido a través de la historia: las hojas de higuera al vestido glorioso y al manto de justicia de Jesús.
Isaías 64:6. Siempre el pueblo de Dios llegó a ese punto. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, las justicias propias, las que yo fabrico, como Adán y Eva cuando fabricó los delantales de hojas de higuero, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Qué es lo que en general la iglesia ha preferido? El manto de justicia. Siempre hubo un remanente. Por eso Noé es pregonero de justicia. Se vistió del manto en ese momento. Abraham, justificado por la fe. La justicia de Cristo lo acobijó. Fue el único que respondió en aquella etapa. Y así sucesivamente. Sin embargo, la gran mayoría del pueblo de Dios, de su iglesia, ha preferido las hojas de higuera. Sofonías 1:8. Y en el día del sacrificio de Jehová, castigaré a los príncipes y a los hijos del rey. Igual, Dios, igual que el rey, va a castigar. ¿A quiénes? Miren a quiénes. Y a todos los que visten vestido extranjero. Siempre estamos pensando en que los demás, porque se divierten, porque toman, porque van al baile, porque hacen esto, es un mejor vestuario. Hermanos, en el día del sacrificio de Jehová, castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que se visten al estilo extranjero, dice otra versión. Siempre el pueblo de Dios está importando vestuario. No quieren el vestido del Señor, quieren el vestido que ofrece Satanás. Una gracia barata, un evangelio barato, y ahí van montones. Justicia propia. Isaías 1:11 al 15. Miren, Isaías capítulo 1. Quiero que leamos esto porque algunos creemos que mantener la liturgia en las iglesias, eso es lo que nos da salvación. Y por eso vamos a leer esto juntos. Justicia propia, actos, que hacer esto, que hacer lo otro dentro de la iglesia. Creemos que eso es todo. Veamos este pasaje, hermanos. Dice Isaías 1 del 11 al 15. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Por qué le cansan los sacrificios? ¿Acaso Él no estableció el sistema de sacrificios? Claro que sí. Pero ¿por qué Dios estaba cansado de esos sacrificios? De esa liturgia vacía, de apariencias. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrillos. ¿Quién demanda esto de vuestra mano? Cuando venís a presentaros ante mí para hollar mis atrios. Y es que mire, en esta época aquí quemaban el cordero y aquí adoraban al dios Sol. Igual que en nuestras iglesias. Sí, que guardar el sábado. Pero aquí se está adorando al dios de la moda, al dios de las fiestas que celebran afuera y las llevan adentro del templo de Dios. Es lo mismo, hermanos. La liturgia en sí no salva. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, sábado, el convocar asambleas, no los puedo sufrir, ya no los soporto. Vuestras fiestas son una iniquidad.
Detesto vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas establecidas me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos para orar, esconderé de vosotros mis ojos, aunque multipliquéis las oraciones, no os escucharéis, llenas están de sangre de vuestras manos. Qué tremendo, hermanos, que creamos que por una oración ya Dios me oye cuando estoy llena de mundanalidad, de egoísmo, de orgullo, de hasta la saciedad del mundo, hermanos. Ese es el vestido, hojas de higuera. Apariencia de piedad, falsa religiosidad, mundanalidad, avaricia, orgullo, egoísmo, justicia propia, salvación propia. ¿Para qué necesitamos el manto de justicia de Dios? Si ya nosotros ya hicimos nuestro propio sistema de salvación. Qué tremendo, hermanos. Espero que vayamos entendiendo en qué consiste el vestido de bodas, porque debemos irlo ya trabajando en nuestra mente. Vamos ahora a ir a la historia de la Iglesia Apostólica hasta 1844. Revisemos después de Cristo hacia 1844. ¿Cuál era el vestido que Dios siempre esperó de su pueblo? Dios y su vestido, hojas de higuera, hasta 1844. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Saben ustedes que la Biblia menciona que Dios es el sol de justicia? La verdadera iglesia del Señor, en todas las épocas, el remanente que se ha afianzado a Dios, representa a la mujer, a la iglesia, vestida con el rayos del sol. Usted puede ver el sol, ¿verdad? Que lo que ve solo es la luz, pero no puede ver. Esa es la justicia de Cristo. Lo mismo en todas las épocas. La justicia de Cristo es el manto de luz para cubrir la vergüenza del pecado de su iglesia. Los que han aceptado ese manto de luz son los que realmente han llegado a formar el remanente que ha pasado de generación en generación ese mismo conocimiento, el mismo sistema de salvación desde el Edén hasta el tiempo del fin. En Apocalipsis se ve a otra mujer, otra iglesia falsa. Y miren cómo está vestida. Aquí las hojas de higuera se les pone color, pero siguen siendo obras, salvación de acuerdo al ser humano. Apocalipsis 17, 3 y 4. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de perlas. ¿Se dan cuenta? Es el vestido de Dios versus el vestido de la raza humana que ha escogido. Aquí yo digo, las hojas de higuera se pintan de escarlata, de color rojo, símbolo de pecado. Pero al final es un sistema de salvación, falso, pero es un sistema de salvación. Es cubrir multitud de pecados falsamente. O sea, el pecado sigue ahí. Por eso el color es escarlata, color del pecado. ¿Qué más podríamos hablar? Efesios 5, 26 y 27. Dice la palabra de Dios en Hebreos 5, 26. Hablando de la figura entre Jesús, el esposo, y la iglesia, la esposa. En ese contexto, la Biblia dice lo siguiente: para santificarla
habiéndola purificado en el lavado del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo. Esa vestidura para que la esposa no tenga ninguna mancha ni arruga, para santificarla. Hermanos, amigos, esto se llama justificación por la fe, que tiene 3 fases: justicia imputada, justicia impartida y glorificación. La iglesia que va a ser salva tiene que pasar por estos procesos: justificación, santificación y glorificación. ¿Y quién hace todo eso posible? Los méritos de Jesús. Imposible poder lograr ese proceso por nuestra propia cuenta. Ahora vamos a Apocalipsis 3, 17 y 18. ¿Cómo está vestida la iglesia en la época actual? Me voy a pasar un poquitito, pero es que la iglesia de la Odisea comienza en 1848. Por eso digo, ¿cómo debería estar la iglesia que va a esperar al esposo que ya está a punto de verlo? Pues sin mancha, santificada, purificada, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Pero miren Satanás lo que ha logrado con esa iglesia. Apocalipsis 3, 17 y 18. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Orgullo, suficiencia propia, hojas de higuera. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Igual que Adán. No se daba cuenta que los delantales, la parte de atrás, ridículamente, no estaba cubierto, hermanos. Igual la iglesia del tiempo del fin. Hojas de higuera. Sistemas falsos de salvación aún en la iglesia del Señor. Dice, por lo tanto yo te aconsejo que de mí, ya vamos a ver el precio de ese vestido, que de mí, ¿de dónde vamos a obtener oro para comprar ese vestido que nada lo puede pagar, hermanos? Miren, por lo tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Quién es el único que puede pagar ese? Es como que yo vaya y le diga al Señor, dame dinero, porque yo necesito. Entonces, quien realmente compró ese vestido que yo voy a ir a comprar es Él, porque Él me dio ese oro refinado en fuego. De 1844 hasta el cierre de la gracia. Para entender esto, yo voy a apelar a lo que fue parte del estudio anterior. Estamos claros por la Biblia que las bodas del Cordero, a través de la Biblia de Malaquías, a través de Daniel, estamos seguros, por todo lo que estudiamos el tema anterior, de que las bodas del Cordero es el acto de Jesús ser investido por el Padre, donde le da autoridad para reinar, para juzgar. Y eso comenzó en 1844. Se conoce en el ámbito adventista como el juicio investigador previo a la segunda venida de Jesús, que por cierto tiene 2 fases: juicio de los muertos y juicio de los vivos. Un día lo vamos a estudiar. Muy bien. Si entendemos la parábola que acabamos de leer en Mateo 22, del 1 al 14, con todo eso, lo que hemos estudiado nos será fácil entender sobre cómo estar vestidos para la invitación a la cena de las bodas del Cordero, para no ser echados fuera y experimentar el lloro y el crujir de dientes.
Vestido de bodas. Vamos a ver, hermanos. En primer lugar, si no tenemos ese vestido de bodas, cuando llegue el juicio y no estoy vestida adecuadamente, seré echada afuera. Y llorar y crujir de dientes es lo que espera. Ahora, el punto aquí es el tiempo en que nos queda para obtener este vestido, hermanos. Vamos a ver ahorita qué es el vestido, que yo creo que de acuerdo a la Biblia lo tenemos claro. Vestido de bodas, los méritos de Jesús, a través del cual el Señor nos justifica, perdona nuestros pecados, nos santifica, nos da su manto glorioso para poder estar en armonía con su ley y al final nos glorifica. Pero el manto en sí, el vestido en sí, es la justicia perfecta de Jesús. Lo vamos a ver a través de lo que toca hacer. Permítanme. Sí, aquí lo tengo. Vestido de bodas. ¿Qué significa el vestido de bodas? A esto vamos ahorita. De acuerdo al libro Palabras de Vida del Gran Maestro, ahí está explicada la parábola de la fiesta de bodas. No les doy las páginas exactas porque yo tengo un libro que está ilustrado y tiene las páginas las tiene distintas al libro que solo tiene letras. Entonces, por eso les doy la parábola se llama La fiesta de bodas. Búsquenlo y usted lee todo. Aquí yo he extractado. Por eso no les doy las páginas. Pero todo lo que voy a decir está basado en Palabras de Vida del Gran Maestro, La fiesta de bodas. Para empezar, la sierva de Dios dice, el casamiento representa la unión de la humanidad con la divinidad. O sea que Dios es todopoderoso. Pero si yo no me uno a Él, es imposible tener el vestido de bodas. Él está dispuesto, así como a Josué, a quitarnos las ropas viles y ponernos una ropa de reyes. Pero yo tengo que estar unida a Él. El casamiento representa la unión de la humanidad con la divinidad. El vestido de bodas, ¿qué representa? Aquí vamos. El vestido de bodas simboliza el carácter que todos deben poseer para que sean catalogados como dignos de ser convidados a las bodas. Punto número 1, ¿qué significa? El carácter adecuado que me califica para poder ser invitada correctamente a las bodas. Sigamos leyendo para tener el cuadro completo. Cuando el rey llegó a ver a los convidados, ese es el momento del juicio, que es el momento en que estamos, traducido ya a nuestro tiempo, se manifestó el verdadero carácter de todos. El rey fue a ver, vio por todas partes, todos estaban adecuadamente, pero había ahí uno que no tenía el vestido de bodas. Pero cada uno de los convidados se había confeccionado, para cada uno de los convidados se había confeccionado un vestido de bodas. Este vestido era un regalo del rey, ¿se dan cuenta? Y los convidados, al usarlo, mostraban su respeto por quien ofrecía la fiesta. Quiere decir que, aquí tenemos que ir, somos invitados gratuitamente. Tal vez buenos y malos, pero a la entrada se da un traje especial. Y eso lo proporciona el rey, Dios.
El vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. Esto es tremendo, hermanos. Algunos creen que basta la doctrina, basta la liturgia. Hermano, ese es un vestido de hojarasca. ¿Qué es lo que realmente Dios va a valorar? El vestido es el carácter puro y santo de cada uno de los convidados. Sigamos leyendo. A la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. El lino fino es, dice la Escritura, las acciones justas de los santos. Es la justicia de Cristo. Esto realmente es el vestido, miren. Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como su Salvador personal. Jesús nos regala su naturaleza para poder vencer el pecado y estar en armonía con su ley. Cuando estamos en armonía con su ley, manifestamos el carácter de Jesús. ¿Dónde empieza esto? Cuando Jesús me regala. Yo pido ese traje humildemente y Él me lo implanta. Únicamente el manto de Cristo mismo que Cristo ha preparado puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cuando tenemos el manto de Jesús y vamos al Padre, el Padre no mira mi deformidad, mi pecado. Él lo que mira es el manto perfecto de Jesús. Para eso sirve. Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y creyente. Por eso dice, yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego. Solamente la plata que proviene de Él, de sus méritos, pueden hacer posible que yo consiga ese vestido. Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos este carácter. Él está dispuesto, es su gozo, vestirnos como vistió a Josué. Nos regala su manto, Él está dispuesto. Si aquí el problema es que nosotros queremos las hojas de higuero. Manto de justicia de Cristo es igual al vestido de bodas. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Si el carácter de Jesús se gozaba en cumplir la ley de Dios, eso mismo tiene que pasar con los invitados que quieran el manto, gozarse en la ley de Dios. Ahora, los convidados a la fiesta de las bodas que fueron aceptados por el rey durante el juicio, estamos en ese momento, y fueron aceptados solamente los que habían cumplido sus órdenes y se habían puesto el vestido de bodas. La justicia es la práctica del bien y todos serán juzgados de acuerdo con sus hechos. Nuestros caracteres se revelan por lo que hacemos, por lo que hablamos, por lo que vestimos. Las obras manifiestan si la fe es verdadera o no. La verdad debe implantarse en el corazón, debe dominar la mente y los afectos. Todo el carácter tiene que ser amoldado a las declaraciones divinas. Y aquí viene. ¿Qué significa estar vestidos del manto de justicia de Cristo? ¿Qué significa? Dice, por su perfecta obediencia, Jesús, vea,
ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, y aquí viene la clave, ¿cómo podemos obtener ese vestido de bodas adecuado? Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. Su voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Él. Vivimos su vida, la vida de Cristo, hermanos. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Se puede vencer, hermanos, se puede. En cuanto al precio del vestido de bodas, Jesús es el precio. Dice que debemos comprar de él oro refinado en fuego. El oro refinado en fuego es la fe y el amor a través de las pruebas a un alto nivel de calor, porque es un oro puro, fino, resplandeciente. Y ese oro, la fe y el amor, es lo que me hacen adquirir el manto de justicia de Jesús. El vestido de bodas confeccionado a un precio infinito es ofrecido gratuitamente a cada alma mediante los mensajeros de Dios. Cada mensaje nos son presentados la justicia de Cristo, la justificación por la fe y las preciosas y grandes palabras de Dios, el libre acceso al Padre por medio de Cristo, la consolación del Espíritu Santo y la bien fundada seguridad de la vida eterna es el banquete que Dios nos ofrece. Qué hermoso, hermanos. Hay de aquellos que no toman en cuenta, hermanos, el vestido. Por eso es que es tanto lo que Dios ha ofrecido, que aquel que quiere salvarse por su propia justicia, al final será sacado de la cena de las bodas. Dice, para dar algunos detalles, qué significan los delantales de la hoja de higuera. Desnudos y avergonzados, procuraron suplir la falta de los mantos celestiales cosiendo hojas de higuera para cubrirse. Esto es lo que los transgresores de la ley de Dios han hecho desde el día en que Adán y Eva desobedecieron. Un vestido manto de su propia invención, mediante sus propias obras, han tratado de cubrir sus pecados y hacerse aceptables delante de Dios. Yo conozco personas que están en ciertas religiones y dicen, Dios está con nosotros, mi amado Rey, mi Dios hermoso, y están en adulterio. Pero afianzados de Dios, aquí lo importante es amar a Dios. La ley de Dios no importa. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado. Pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Los que se centran con Cristo y los ángeles, los que se van a sentar con Cristo y los ángeles en la cena de las bodas del Cordero, no podrán vestir ningún ropaje confeccionado con hojas de higuera, ni ningún vestido común como los que usa el mundo, la moda extranjera. Alabado sea Dios, somos salvos por la fe, pero la ley de Dios está abolida y los que guardan la ley de Dios están bajo maldición. Tremendo, hermano. Hojas de higuera. Dicen ser cristianos y exigen las bendiciones y privilegios del Evangelio. No obstante, no sienten la necesidad de una transformación del carácter. Jamás han sentido verdadero arrepentimiento.
por el pecado. No se dan cuenta de su necesidad de Cristo. Piensan, sin embargo, que son suficientemente buenos por sí mismos y confían en sus propios méritos en lugar de confiar en los méritos de Cristo. La justicia de Cristo, su manto, no cubrirá ningún pecado acariciado. Él no tolerará nuestros pecados ni pasará por alto nuestros defectos de carácter. Espera que los venzamos en su nombre. No quisieron abandonar sus propios hábitos y su carácter. No se quitaron los vestidos terrenales a fin de cubrirse con el manto celestial. Sus corazones son entregados a la codicia. Amaron la compañía del mundo más que la de Dios. Las ropas que escogieron son las insignias de la alianza con el primer gran apóstata. A Satanás no le molesta que usted diga amo a Cristo, soy salvo por fe, por la gracia y que esté quebrantando la ley. A él eso no le molesta. Ese es el vestido que él ha creado. Bueno, llegamos ahora a la consumación del matrimonio. ¿Se acuerdan que hay etapas, verdad? Entonces ya vimos al comienzo de la boda cómo comienzan las bodas, qué se da durante las bodas. Aquí es donde hay que cuidar de tener el vestido adecuado para no ser echados de la boda. Al final de las bodas viene el proceso, la culminación, la consumación del matrimonio. Palabras de vida del gran maestro, la fiesta de boda siempre. El que llegue a ser participante de la naturaleza divina estará en armonía con la gran norma de justicia de Dios, su santa ley. Ya vestidos con el glorioso manto de la justicia de Cristo, poseen un lugar en el banquete del Rey. Cristo tienen derecho a unirse a la multitud que ha sido lavada con la sangre de Cristo. O sea que ese manto de Cristo, hermanos, es el mismo allá en el Edén, el mismo en el Antiguo Testamento, el mismo de Jesús para acá, el mismo manto en las bodas del Cordero, que estamos en este momento, se están llevando a cabo. No habrá un tiempo futuro de gracia si no aprovechamos a obtener ese vestido de bodas hoy. No habrá un tiempo futuro de gracia en el cual prepararse para la eternidad. En esta vida tenemos que vestirnos con el manto de la justicia de Cristo. Esta es nuestra única oportunidad de formar caracteres para el hogar que Cristo ha preparado para los que le obedecen y guardan sus mandamientos. Dice aquí, ellos le han vencido, Apocalipsis 12:11, por medio de la sangre del Cordero. Se puede vencer. ¿A través de qué? De mis propios méritos, imposible. A través de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Lo que este grupo quería es ese manto de justicia, el carácter de Jesús. No importaba si tenían que ofrecer su vida. Apocalipsis 7:13. Uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: oigan esto, estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos somos nosotros, a menos que el Señor nos mande al descanso, hermanos. Es este grupo. Han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa, mire, y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo
sobre ellos. ¡Qué momento, hermanos! Todos con el mismo vestido. Todos. Tanto espiritual como físico. Por haber tenido el carácter de Jesús, se les regresa la naturaleza que tenía Adán y Eva antes del pecado. Matrimonio consumado. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: ahora la morada de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. ¡Qué momento, hermanos! Aquí las dos partes juntas. Consumación del matrimonio. Él será, dice, ellos serán su pueblo de Él. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Consumación. No, pero tengamos cuidado con esto, miren, hermanos, vestido, hojas de higuero. Ahora es cuando tenemos que adquirir por la sangre de Jesús, el limpiar nuestras vestiduras, es lo que está Jesús haciendo en el santuario celestial. Porque dice Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa impura, ni quien cometa abominación o mentira, sino los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Tengamos cuidado. Hermanos, no queda mucho tiempo para adquirir este traje. 22:4 Apocalipsis. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Yo no sé ustedes, pero todo el mundo sabe que cuando una persona se casa con alguien, una mujer se casa con su esposo, ¿verdad? Cambia su apellido, cambia su nombre. Después de tener el apellido de los padres, ahora tiene el apellido del esposo. Miren esta expresión, verán su rostro. Estos que están vestidos de vestiduras blancas verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Somos propiedad de Dios. Alabado sea su nombre. Los días de gracia que aún tenemos están llegando a su final. Rápidamente. El fin está cerca. Se nos hace la advertencia. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, ni embriaguez, ni de los afanes de esta vida. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pero ya sabemos que la hora que no pensamos es la hora cuando Él sale y termina su trabajo como sumo sacerdote. Eso lo leímos y lo estudiamos claramente en el tema anterior. Dijimos que la segunda venida de Jesús, el pueblo de Dios, un poco antes de que Jesús aparezca, Él dirá el día y la hora. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El plan de Dios consumado. Parte de eso, las bodas del Cordero. Ahora, hermanos, queda de mi parte, yo quiero estar en esas bodas, hermanos. Esa es mi lucha. Es mi privilegio luchar y pedirle a Dios que quite las vestiduras viles, empezando por mi orgullo, y que me ponga ese manto de su justicia y que me dé la fortaleza para vencer cada rasgo de carácter, cada pecado. ¿No quisieran ustedes hacer lo mismo? Oremos. Eterno Dios, aquí estamos. Gracias por tu palabra tan hermosa, por las etapas del plan de redención. Estamos en este momento confesando nuestros pecados para que tú puedas quitar esas vestiduras viles y vestirnos con la justicia de Cristo, que nos capacita para estar en armonía con tu ley y reflejar tu carácter. Tenemos una gran obra que cumplir, Señor. Tenemos que dar el fuerte pregón.
Permítenos, Señor, que ese manto de tu justicia haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas, que la lluvia tardía nos impregne totalmente para poder ser capacitados y cumplir con nuestra misión. Bendice a cada uno de los oyentes, en sus hogares, donde sea que estén, bendícelos y ayúdanos para que muy pronto estemos en esa cena por la eternidad contigo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.